Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque pues podemos estar el día de hoy reunidos y gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Es un motivo de alegría y de gozo el recordar que nuestro Señor ha resucitado. Entonces es alegría para cada uno de nosotros, pero también hoy es motivo de alegría y de gozo porque nuestro hermano Mariano ha decidido entregar su vida a Cristo y seguirlo. Entonces, un fuerte aplauso a nuestro Dios por la vida de nuestro hermano Mariano, que sin duda es un reflejo de lo que Dios hizo: morir al pecado y resucitar en vida con Cristo. Entonces es un motivo de gozo. Ahí mencionábamos que en el cielo hay fiesta ahorita, porque un pecador se arrepiente. Entonces es un gran motivo de gozo para nuestras vidas. Pues vamos a recordar un poquito de lo que veíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que entró a Jerusalén, cómo lo recibieron con palmeras, gritando Hosana, pues sálvanos, ¿verdad? El pueblo buscaba una salvación. Entraba el Señor Jesús en un pollino, declarando él que era el Mesías prometido, pero la gente buscaba otro Mesías, ¿verdad? Buscaba otro Salvador, un Salvador político, un Salvador. Buscaban ellos de la opresión que estaban viviendo en ese momento. Pero más sin en cambio el Señor estaba, su propósito era una salvación más allá de lo que ellos veían, una salvación eterna. Entonces veíamos eso la semana pasada, veíamos, ahorita vimos a grandes rasgos todo esto, pero en los siguientes días hubo otros acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que pues llevarían a culminar su obra de nuestro Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús va al Getsemaní? Va a orar en ese momento. El Señor sabía lo que venía para su vida. El Señor sabía todo lo que iba a pasar, ese sufrimiento que llevaría, toda esa carga. Y le dice al Padre: Padre, líbrame de este sufrimiento. El Señor ya sabía que iba a pasar. Y en ese momento se acercaba a su hora. Y cuando se acerca al Padre y le dice: líbrame de este sufrimiento. Pero el Señor entra en obediencia al decir que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. En ese momento el Señor se llena en esa parte y llega a ser la obediencia que nosotros debemos ser. Ser obedientes a lo que nosotros estemos enfrentando. Ser obedientes a lo que venga. Él ya sabía también que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Él ya sabía que uno de sus discípulos lo iba a entregar por algunas monedas. ¿Por cuántas? ¿Se acuerdan? 30 monedas. Y también él sabía que otros de sus discípulos lo iban a negar. El Señor ya sabía todas esas partes. Entonces, y aún así, el Señor continuó. No fue como que, bueno, Él me va a entregar, pues mejor aquí le paro porque aquí está el que me va a traicionar. O mejor aquí le paro porque Él me va a negar. Todo lo que estuvo viviendo conmigo, Él se va a arrepentir en ese momento y me va a negar. No, aún así Él continuó con su obra. Los líderes religiosos veían a Jesús como una amenaza. Lo veían como alguien que pues les iba a quitar algo que les pertenecía en ese momento. Su mensaje de gracia desafiaba el legalismo que tenían los fariseos. Era desafiante para ellos. Sus milagros traían multitudes. Eso es lo que les espantaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que este hombre pueda hacer milagros? Decían que era un profeta. Y a la fecha mucha gente, del pueblo de Israel dice que fue un profeta nada más. Hasta el día de hoy siguen esperando a su Mesías. Ellos decían, pues, ¿cómo es esto? Que hace milagros y trae muchas multitudes. Esos líderes lo veían como una amenaza a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron su muerte. Buscaron su muerte para proteger su autoridad y su reputación. Así de fácil. Vamos a eliminarlo, porque está alborotando a la gente. Vamos a deshacernos de él. Más adelante, pasando otros sucesos, llega Judas con mucha gente, con palos, con espadas. Habían sido enviados por parte de los principales sacerdotes
y líderes del pueblo, su tarea de Judas era entregar a Jesús. ¿Para qué? Para que fuera arrestado. ¿Y cómo lo entregó Judas? Con un beso. Mucho se conoce el día de hoy y se menciona, ¿verdad? El beso de Judas. Hasta de broma unos dicen, es tu beso de Judas, de seguro. Entonces, Judas así lo traicionó, así lo entregó con un beso. Y en ese momento los discípulos, ¿dónde estaban? ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento? ¡Pum! Vámonos de aquí. Huyeron. Vámonos. Fue arrestado el Señor Jesús. Fue interrogado. Le preguntaban que si Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Negó, dijo, no, mejor no. Ya aquí ya no soy el Hijo de Dios porque, híjole, no sé qué me va a pasar. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Sí lo soy, tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios. Al decir esto, ¿qué fue lo que recibió? Lo escupieron, lo golpearon y lo golpearon en el rostro. Se burlaron de él. Toda esa gente que una semana atrás que estaba gritando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda esa gente que estuvo presenciando los milagros, toda esa gente que estuvo viendo la multiplicación del alimento, de los panes, de los peces. Mucha de esa gente en ese momento le decían, crucifíquenlo. La gente quería ver a Jesús crucificado. Y había un personaje más en ese momento, Barrabás. ¿Y Barrabás quién era? Un delincuente. ¿Y a quién querían libre? A un delincuente. ¡Qué ironía! Querían ver a un delincuente libre y a alguien que no había hecho nada, lo querían crucificado. Jesús sufrió el más cruel de los castigos que usted se puede imaginar. Fue humillado, fue crucificado, y toda esa gente que en su momento estaba siguiendo a Jesús se volvió en su contra. Mucha de esa gente querían ver al Hijo de Dios crucificado. Jesús, estando en aquella cruz, Él mencionaba unas palabras, las 7 palabras que son muy conocidas. Pero en ese lugar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué murió? Lo hizo por ti y por mí. Fue obediente hasta la muerte. Y al final Él dijo, todo está cumplido. Fue obediente. Para que usted y yo tuviéramos un futuro y una esperanza. Eso es lo que hizo nuestro Señor en aquella cruz. Todo lo que pasó, todo lo que sufrió, previamente ya sabía que venía. Él ya sabía cuál era su misión, cuál era su obra. Y aún así, dejó todo por ti y por mí. Más adelante, ya que Jesús estaba en la cruz, le picaron en la costilla para ver si seguía vivo. El Señor ya había muerto. En ese momento recuerden que hubo un temblor, se partió el velo. El Señor es llevado a una tumba de un hombre llamado José, que vivía en Arimatea. José de Arimatea, conocido, era muy rico. Era muy rico y él dio su tumba para que fuera ahí sepultado nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue colocado nuestro Señor Jesucristo. Y aún así es custodiado por soldados, porque escucharon
que él iba a resucitar al tercer día. Y pensaron, pues vamos a poner soldados por si a sus discípulos se les ocurre robarse el cuerpo y ellos digan, sí resucitó. Pusieron soldados y colocaron una gran piedra en esa tumba. Colocaron una tumba y para el propósito de que no lo robaran, no robaran su cuerpo. Después de esa crucifixión, los discípulos estaban desilusionados tal vez, temerosos, se escondieron de todo lo que pasó. Y tal vez el sueño del reino para ellos parecía haberse derrumbado. A lo mejor en ese momento ellos pensaron, aquí se acabó. Todo lo que el Señor dijo y nos enseñó, pensaron en ese momento, se acabó. Y se fueron a esconder por lo que pudiera pasarles a ellos también, como seguidores de Jesús. El Señor en una tumba. Pero les tengo una gran noticia. Jesús resucitó. ¿Cuántos están gozosos por esa parte que el Señor resucitó y vive para siempre? Y quiero que me acompañen, ya lo leímos ahorita con Cielo, Mateo 28, del 1 al 10, pero vamos nuevamente a leerlo. Pero permítanme que yo pueda leerlo en Reina Valera, ya lo tengo. Usted sígalo con su mirada. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María y Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Las mujeres se acercaron al sepulcro con tristeza, con dolor de encontrar a su Señor en ese lugar. Tal vez ellas pensaron en encontrar a su Salvador postrado en esa tumba. Dice la palabra del Señor que fue el primer día de la semana, el día domingo. Ellas habían visto morir a Jesús y lo que pensaban hacer ellas tal vez fue honrar su memoria. Ellas no iban con esa mentalidad, a honrar su memoria nada más. Pero tal vez nosotros en ese momento pues también podemos pensar, venimos a nuestro Señor con el corazón cargado, venimos con nuestro corazón con necesidad, enfrentando una pérdida, una enfermedad, desesperanza. Pero Dios obra cuando parece que todo está perdido. Las mujeres llegaron con un fin, con un propósito de honrar a su maestro, honrar su memoria. Tal vez pensamos nosotros que no encontramos esa escapatoria, esa enfermedad, esa solución a esa enfermedad. No encontramos algo, pero sin duda, cuando te acercas a nuestro Dios, Dios va a obrar cuando tú crees que todo se perdió. Aquellas mujeres pensaban que todo se había perdido. Y más adelante dice: hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. La muerte no tuvo la última palabra. El Señor había vencido la muerte. Esa piedra estuvo removida. ¿Para qué? A lo mejor se puede pensar que esa piedra se removió para que pudiera salir el Señor. No, en ese momento el Señor ya había salido. Una piedra no lo retuvo. Ese momento en que el ángel removió esa piedra es para que vieran que el Señor ya no estaba ahí. El Señor ya había resucitado. Eso es lo que nos enseña el Señor. Que Dios sigue removiendo piedras en nuestras vidas. ¿Qué barreras hay en tu vida que parecen inmovibles? Que tú crees, está muy pesado esto y no se puede remover. Es tan pesado, tan grande que no se puede mover. Problemas familiares, miedo, ansiedad, el mismo pecado. El mismo poder que resucitó a Jesús puede obrar en ti. ¿Cómo lo va a hacer? Removiendo esas barreras que te encadenan y te separan de Dios. Eso es el poder de Dios. Es el mismo poder que le levantó de los muertos. Ese mismo poder puede obrar en ti. Solamente es que tú quieras recibirlo. Y aquí podemos encontrar un mensaje de parte del ángel del Señor. Y si ustedes se acuerdan, en diferentes partes de la Biblia y en diferentes historias, llega un ángel, se aparece un ángel a la gente y les menciona primero: no tengan miedo, no temas. ¿Qué aspecto tenían los ángeles? No lo sabemos. A lo mejor eran muy hermosos, muy impactantes, o no sé qué aspecto tenían, porque siempre los ángeles decían: no temas. A veces los ángeles se presentaban como forma humana, a veces se presentaban como tal, como ángeles de luz. Pero ¿cómo era esa parte? Al decir los ángeles, no temas. Eran mensajeros, siempre los ángeles son mensajeros de Dios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Esta parte es el núcleo del Evangelio. Cristo venció la muerte. Amén. Cristo resucitó. Y el ángel les recuerda, como dijo, la resurrección no fue un plan B del Señor Jesús. Fue el cumplimiento de cada promesa de Dios. Él cumplió cada promesa. No fue como que, bueno, ahora qué hago. No. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Si Cristo no hubiera hecho eso, de nada serviría lo que estamos haciendo. Pero más sin en cambio, Él vive y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y vive para siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí hay algunas partes que el ángel mencionó. Y entre ellas fue: no temas. Le dice a las mujeres: no temas. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Nosotros no debemos temer tener un encuentro con nuestro Señor. Hay veces podemos tener ese temor de encontrarnos con nuestro Señor, porque tal vez podemos escuchar:
es que en tu vida pasada te iba mejor, que ahora que eres hijo de Dios. No temas, porque el Señor está contigo. Así como a las mujeres le dijo el ángel, no temas, porque buscáis a Jesús, al que fue crucificado. ¿Por qué lo buscas entre los muertos? Al que vive. Nosotros no debemos temer, porque Jesús vive en nosotros. Y también hay otra parte que el ángel les menciona. No está aquí. No está aquí, pues ha resucitado. El Señor está diciendo que Él demostró su poder al dejar esa tumba vacía. No necesitó que el ángel removiera esa piedra, porque el Señor tenía ese poder de estar en cualquier parte, sabiendo que el Señor es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. No está aquí. Es algo que nosotros debemos pensar. Tal vez buscamos a un Jesús que necesitamos que nos dé todo lo que necesitamos. Buscamos a un Jesús que nos resuelva nuestros problemas. Así como estas personas en la entrada triunfal buscaban a un Jesús que los liberara, que los libertara de su opresión política. Pero más bien necesitamos a un Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Un Jesús que viene a salvar nuestra vida y a rescatarnos del pecado, a hacer cambios en nuestras vidas. Y hay una misión. Hay una misión. Id pronto y decid. En el versículo 7 lo dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. El ángel les da una tarea, y que es anunciar. Anunciar. Las mujeres fueron las primeras testigos del evangelio. Ellas fueron las que vieron al ángel. Fue un hecho poderoso en que la sociedad en ese momento, las mujeres no eran valoradas. En ese momento las mujeres quedaban en segundo término y tal vez en tercer término. Dios elige lo que en ese momento para el mundo era despreciado. Y Dios elige a las mujeres para mostrar su gloria. Amén. Dios las eligió y les dijo: vayan, anuncien. Tú y yo tenemos esa misión. Tenemos esa misión de anunciar el evangelio. Si tú resucitaste con Cristo para vivir para Él, ahora tú tienes que ir y llevar el evangelio y compartirlo. Tienes que vivir para el Señor. No podemos quedarnos en silencio. No podemos quedarnos estáticos. No podemos quedarnos viendo lo que los demás están haciendo o lo que no están haciendo. No podemos quedarnos así. El mundo necesita saber que hay una esperanza. El mundo necesita saber que hay vida en Él. El mundo necesita que puede cambiar. El mundo necesita saber que Dios le ama. Eso es lo que necesita saber el mundo. Y esa es nuestra tarea, nuestra misión: anunciar el evangelio. Y también, más adelante, en el versículo 8 al 10, habla de que hay un encuentro con Jesús el resucitado. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección no solamente es un hecho histórico.
La resurrección es conocida por mucha gente en todo el mundo. Pero no solamente debe ser un hecho histórico, debe ser una experiencia personal. Eso es lo que necesitamos cada uno, tener esa experiencia personal. Jesús sale al encuentro con las mujeres, con las Marías. Ellas lo ven, lo tocan, lo adoran. Les da paz y un propósito. Nosotros cuando nos acercamos a nuestro Señor, ¿qué buscamos del Señor? ¿Queremos encontrarnos con Él? ¿O nos desviamos para no encontrarnos con Él? Mas sin en cambio, Cristo, Jesús, quiere encontrarse contigo. No despreciemos ese encuentro. No solamente es creer una historia, no es solamente saber esa historia, porque tal vez hasta no la podemos saber de memoria. No solamente es esa parte, no solamente que se quede ahí. Quiere el Señor tener una relación contigo. Él quiere darte paz, dirección y vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio. Eso es lo que necesitamos nosotros recibir. Esa vida eterna. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos sido bautizados, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero necesitamos tener día a día ese encuentro con nuestro Salvador, con ese Jesús resucitado. Eso necesitamos tener. Como aquellas mujeres llegaron, lo tocaron, lo adoraron, se postraron a sus pies. Eso necesitamos cada uno de nosotros. Postrarnos, humillarnos ante su presencia. Si queremos paz, si queremos una esperanza, si queremos vida eterna, ¿qué necesitamos hacer? Entregar nuestra vida al Señor. Así como el día de hoy Mariano ha tomado esa decisión de seguir a Jesús y hacer pública su fe. Así todos los días necesitamos hacerlo. ¿Y qué significa el bautismo? Renunciando al mundo y vivir para el Señor. El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección del creyente a una nueva vida. Eso es lo que simboliza el bautismo. Y mi Mariano, es un paso de obediencia que tú estás dando. Un paso de obediencia a nuestro Señor, no a la demás gente. Es un paso de obediencia que tú estás dando a nuestro Señor y Salvador. Es una confesión, el bautismo es una confesión externa de una transformación interna. Dios va a cambiar tu vida. Y este es el primer paso que tú estás dando, porque has decidido seguir a Cristo. Esa es la manera que nosotros tenemos basada nuestra fe, en la resurrección del creyente, en la resurrección de Cristo Jesús, que también la va a hacer con cada uno de nosotros. Y es un motivo de gozo, Mariano, en que podamos estar el día de hoy, ser partícipes de ese gozo que tú tienes, de lo que tú has decidido, renunciar al mundo y seguir en el camino del Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Ese es lo mejor. Y ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero sin duda alguna, va a haber tiempos difíciles. Va a haber pruebas. Va a haber luchas. El camino del creyente no es fácil. El camino del Señor no es fácil. Es una decisión que estás tomando. Pero si tú estás tomado de la mano de nuestro Señor, Él te va a ayudar, Él te va a acompañar en cada paso. Y no te va a dejar. Tenlo por seguro, Él no te va a dejar. ¿Y qué les parece, hermanos, si me ayudan a hacer una oración? Dando gracias por esta palabra. Y pues también por la vida de Mariano, que pues va
tomar esa decisión, va a bautizarse, y sin duda es motivo de gozo para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias porque sin duda tú eres bueno, Señor. Has demostrado, Señor, tu misericordia, tu fidelidad con cada uno de nosotros, Señor. Muriste en aquella cruz, sufriste por cada uno de nosotros, padeciste dolor, el más cruel de todos los dolores, de todos los castigos. Dice el profeta Isaías que por tu llaga nosotros fuimos sanados. Gracias, Padre, porque hiciste todo esto por amor por cada uno de nosotros. Y demostraste tu poder al resucitar de entre los muertos. Resucitaste, Señor, y has demostrado, Señor, que tú eres excelso sobre todas las cosas. Y esta es nuestra fe. Ese es el propósito también de nosotros, Señor, que algún día seremos resucitados juntamente contigo, Señor. Y estaremos en tu presencia gozándonos también, Dios eterno. Gracias, Padre, por este recordatorio, Señor, que tú nos das y que tú nos haces día a día, Señor. Que no solamente sean estas fechas, que no solamente sean tiempos de esta semana que es llamada Semana Santa, sino sea todos los días en nuestra vida. El recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, y no hay forma de cómo podemos pagarte. No hay tal cosa que podamos darte y poder pagar por todo lo que tú hiciste. Solo podemos darte las gracias, Señor. Darte nuestro corazón también, contrito y humillado, dices tú, no lo vas a despreciar. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.